quiero consultarte puntualmente, en primer lugar, tanto en empleo como en salario real, ¿cuánto es política residual y cuánto es política activa del nuevo gobierno? Y eso en primer lugar, y en concreto, ¿qué hace un gobierno para que haya más empleo o más salario real, ¿no? Bueno, a ver, creo que los datos de empleo del 2025 se explican, digamos, por el desempeño en general económico, pero también por las intervenciones que hicimos de política pública desde, en particular del Ministerio de Trabajo, pero también con otros organismos. O sea, creo que ahí no hay duda sobre eso. Con respecto a lo del salario, que es donde más debate se ha generado, yo creo que decir que el crecimiento del salario en el 2025 se debe a la gestión del gobierno anterior es un poco, por no decir demasiado, tirado de los pelos. ¿Por qué? Porque cuando uno... Hay como tres explicaciones que yo daría. En primer lugar, tenemos que la negociación colectiva o los acuerdos de Consejo de Salario del 2023 vencieron, digamos, en julio de 2025, entonces se empiezan a renegociar ya con este nuevo gobierno. Y es verdad que una de las, la mayoría, digamos, o un porcentaje importante de las mesas cerraron esos acuerdos sobre fin de año y por lo tanto los trabajadores de esas mesas que cerraron sobre fin de año van a ver recién ahora esos acuerdos en su bolsillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también es importante saber que, por ejemplo, en noviembre ya había 54% de las mesas que habían cerrado sus acuerdos, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo sencillo, digamos, y esos acuerdos implican que el aumento es retroactivo a julio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el salario de diciembre o el 2 de diciembre, cuando un trabajador perteneciente a esas mesas cobra su salario de noviembre, en realidad cobra eso y también los aumentos que le correspondieron de julio, agosto, septiembre, octubre, claro, que no se los habían otorgado antes porque el acuerdo no estaba firmado. Entonces, es importante aclarar que lo que se está midiendo cuando se habla del 2,26% es diciembre de 2024 con diciembre de 2025. Exacto. Exacto, entonces allí hay parte de la explicación de por qué cuando uno ve el dato de diciembre de 2025 versus diciembre de 2024, los últimos meses tienen un incremento porque, bueno, sucede esto, ¿no? Hay una masa importante de trabajadores que ven en su bolsillo un incremento debido al acuerdo que se cerró allí. Cuando uno ve todo el promedio de salario real 2025 versus el promedio 2024, ahí ve que el aumento es un poco menor, es 1,1%. Pero porque pasa, digamos, esta dinámica. Lo otro, en realidad, es que... Y que por lo menos lo has manifestado, o sea, ¿te parece más atinado analizar esa variable? A mí me parece, sí, yo soy un defensor de comparar el promedio anual y no el dato de un mes en particular, ¿no? Porque sé que muchas veces, y es natural, digamos, y es común lo que se hace de comparar diciembre de 2025, en este caso, versus diciembre de 2024, pero uno podría decir, bueno, ¿y por qué no enero o por qué no julio? Bueno, yo entonces lo que hago es, para salir de esa discusión, tomo los 12 meses del año, le hago el promedio a eso, tomo los 12 meses del año anterior, le hago el promedio a eso y comparo, ¿no? El problema es que ahí tenés meses de gobierno anterior y meses de gobierno nuevo. Exactamente. Justo cuando hubo un cambio de gobierno, creo que ese año tiene sentido el mes a mes, ¿no? Bueno, sí. El problema es que incluís variables estacionales muchas veces. Todo demás, eso, pero bueno. todo si eso. es diciembre, o sea, si fuera diciembre-junio, sí. Sí, a ver, yo entiendo, digamos, que también en general, cuando comparemos todo el año 2026 versus todo el año 2025, creo que dadas las pautas que se negociaron, va a haber también un crecimiento del salario real, que en el promedio del 2026 versus el promedio de 2025 uno tendería a pensar que es mayor. Sí, ¿no? más con lo que venimos viendo en relación a la inflación también. Exactamente. La caída. Y bueno, y en base a eso, o sea, uno diría, bueno, ayer salió el dato de inflación del primer mes de este año, y lo que ves es que la inflación está en 3,5%, y estuve viendo el dato de enero del 2025, o sea, un mes antes, digamos, de que asumiera el nuevo gobierno, y estaba en 5,1%. Cuando uno mide salario real, lo que mide es, digamos, el salario nominal, que es lo que, el líquido, que es lo que entra en el bolsillo, versus
lo que salen las cosas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto puedo comprar con eso? ¿No? Entonces, la inflación mide el crecimiento, se mide a través del IPC, que es el crecimiento de los precios, por decirlo de alguna manera simplificada. ¿Está incluido el aumento de las tarifas de Ahora enero? sí, ahora sí. Y entonces allí cuando uno ve, dice, bueno, pero hoy la inflación está 1,5 puntos por debajo de lo que estaba cuando el gobierno anterior se fue. Entonces, esa gestión difícil que puede hacer del gobierno anterior. O sea, eso por un lado. Y lo otro es que también el comportamiento de la dinámica salarial, si bien en gran parte se explica por los acuerdos del Consejo de Salario y negociación colectiva, uno no puede obviar, digamos, lo que es el comportamiento de la economía en su conjunto y de cómo evolucionan las variables como el producto, el empleo, etc. Entonces, yo, digamos, me parece medio complejo, ¿sí? Decir que, bueno, que por ejemplo, que la caída del 2020 se asocia a las pautas negociadas en el 2018, ¿no? No. Bueno, justo hubo una pandemia también, ¿no? Justamente, a lo que voy es que en realidad el comportamiento del salario también responde a lo que sucede en la economía, sí, claro, más allá de los acuerdos de la negociación colectiva. Voy a retomar solamente el tema de la inflación en relación a enero, porque a mí me llamó mucho la atención que la inflación de enero fue muy baja, incluso a pesar de tener los aumentos de servicios, fue del 0,92%, sí, si no me equivoco. Y es una baja, porque incluso viéndolo estacionalmente, que enero suele ser el pico de inflación, sí, claro, de todos los años, es creo que de los últimos 20 años debe ser la inflación más baja de enero de los últimos 20 años, más o menos. Si estoy exagerando, pido disculpas, pero tiene que ver, es algo así. ¿Hay una explicación de por qué se da tan baja inflación y cuáles son las medidas que le están llevando a agrego tu eso? pregunta, ¿es verdad que Odone es malo porque dijo que no todo es bueno de que la inflación sea baja? ¿Es un daddy malo que nos odia? Que no sé qué responderte a eso, Fer. Una situación muy baja. Yo sé que no, pero digo, la gente... Japón con inflación negativa, sí, ¿es un buen indicador? ¿Crece o no crece? No, a ver, en general, claro, cuando hay procesos de deflación o inflación negativa, eso generalmente se debe a... en América Latina es raro verlo, pero en general en el mundo desarrollado se asocia a procesos de depresión o crisis económica en donde cae todo, cae el producto, caen los precios, etc. Con respecto a enero, yo creo que mantiene un poco la tendencia de lo que viene pasando en los últimos meses y bueno, y es un dato, a mí me llamó un poco la atención también que fuera, considerando además el aumento de tarifas, los aumentos que empiezan a regir en cuanto a salario. Me llamó la atención, creo que de todas maneras, a mi entender, digamos, y esto es opinión personal, todo lo que contribuya, digamos, a mejorar las condiciones de bienestar de los hogares debiera promocionarse, digamos, o incentivarse. Y creo que en este sentido... Lo sutil que está... O sea, sí, pero es un dato malo, Doni. La sutileza es espectacular. O sea, también hay que está haciendo una finta académica para decirte que está bueno que baje la inflación. Y para mí está bueno. O sea, para mí está pensé bueno. que te estaba poniendo en un lugar incómodo. Ahora el titular va a ser Araya le contesta a Odone. No, para mí está bueno tener una inflación de 3,5, porque aparte una inflación de 3,5 asegura crecimiento de salario real, claro, para la enorme mayoría de los trabajadores que se negoció ahora en esta ronda. Estamos hablando de un país que siempre se dice que el costo de vida es carísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bajar la inflación y que suba el salario real, bueno. Fede, ¿por sí o por no? Desindexación de salarios. No estoy de acuerdo. Bien, ahí sí le contestó. Por sí o por no. Fede, ¿cuál es el café? 1%. Pero pará, en todos... Estoy de acuerdo con el 1%. Se está tirando todo. ¿Viste? Ahí va, empieza el ping-pong de jugadas. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? No, el que los que vienen con azúcar, ¿no? No, el expreso. Muy bueno. Vos igual respondí en serio. O sea, el que viene está bien, está entrenado. Última, ¿hay que cambiar la ley de seguridad social del gobierno pasado? Yo creo que sí. Le contestó todo. Bien. Pará, y te sumo algo porque en relación a las jubilaciones y más, porque la tasa de empleo a nivel de mayores de 65 es altísima, en el sentido de que los que quieren trabajar consiguen trabajo, si no me equivoco. Sí. Pero son pocos los que efectivamente quieren trabajar. ¿Quién quiere laburar? Sí, es verdad, sí.
Bueno, no, pero los datos lo dicen. Digo, yo no estoy hablando. Ahí me pone, ahí el chino me va a hacer cara que quién va a querer trabajar. No sé, yo lo que quiero decir es que siempre se dice, bueno, hacemos esta modificación para que el que quiera trabajar pueda hacerlo. Sí, es verdad. A mí, una de las cosas con respecto a eso, que fue una de las modificaciones, bueno, después de jubilarte, incluso cobrando alguna jubilación, podés también acceder a un empleo. Hay que pensar que en realidad la gente que opta por eso, por lo general es gente que decide continuar trabajando o buscar otro trabajo porque no le da la jubilación, ¿no? Y bueno, y en ese sentido a mí me parece como un instrumento complicado, porque en realidad decir, bueno, o alegrarme porque una persona de 70 años consiguió un trabajo, y es complejo. Para mí es complejo porque me da la sensación que lo que refleja eso es que la jubilación no le está dando para satisfacer sus condiciones de vida. Última, ¿renta universal sí o no? Qué interesante. Creo que sí, pero creo que no estamos preparados como sociedad. Bueno, y en ese sentido de cosas para las que no estamos preparadas, decime por favor que están con un tremendo equipo planificando el aluvión de, no sé, desastres que se vienen cuando todo se automatice con IA. ¿Hay un grupo de trabajo pensando en algo, por favor? Sí, estamos pensando. No estoy tan seguro que sea un desastre. No estoy tan seguro. ¿Que sea un aluvión o que sea un desastre? Bueno, las dos cosas, Okay. las dos cosas. Yo creo que ahí hay que trabajar seriamente. Una de las cosas que creo que es como diferente de este aluvión es que, y que por eso creo que se le está prestando también más atención, es que los sectores con mayores niveles educativos también se ven como, ¿no? Claro, Guambia, claro. que esto también nos puede dejar sin trabajo. Oh, Ya no Al fin alcanza con saber tiembla- programar, ya no alcanza con ser ingeniero, ya no tiembla alcanza el Al fin, al fin le toca algo a los chetos. Sí, es como, Ay, ¿qué? casi No, egresado, programador, casi licenciado en filosofía. Bueno, por eso dejé de Pero programar a tiempo. Es para el mismo, o sea. Es más, dije, nos toca a los chetos. Igual, si uno va a los gentiles, Vayan al estoy bar, muy... no dijo eso. No, pero se No, entiende. sí, dije, Pero dije. No dijiste nos toca, pero está Dije, bien que no. les toca y dije, nos toca Bueno, después. bueno, igual está bien. O sea, Pongan somos back. parte de, claramente Pongan somos back parte y de- comenten en el chat. Es claro. Sos universitario, sos, o sea, claramente, sos un sector. No hay duda que los más golpeados van a ser los sectores que menores herramientas tengan para eso, que son generalmente los sectores de menores niveles educativos, pero también va a haber creo que los sectores de mayores niveles educativos o ciertas profesiones que son rutinarias, que se puedan automatizar, puedan perder, digamos, su fuente laboral. Sí, estamos como trabajando sobre eso. De todas maneras, yo no soy como apocalíptico. Y sobre todo lo pienso en que, esto puede llegar a mejorar las condiciones de vida de la población en el largo plazo. Adherís a Una la reducción nos de preparamos. la carga laboral, Igual espero que decís. estén por haciendo. ejemplo. ¿Adherís a la ejemplo. corriente aceleracionista post-trabajo? O sea, el aceleracionismo de izquierda. Sí, Un poco. ¿Estás leyendo mucho a Fischer y a Zizek? Estoy. ¿Te acordás que conversábamos un poco sobre eso? Estoy. Sí, me genera como dudas, pero sí, pero me parece, yo creo que hay parte de las cosas que la inteligencia artificial promueve que van en el aumento de la productividad y en las mejoras de las condiciones de trabajo, ¿no? Tampoco creo que es algo que vaya a romper todo. Hace algunos años leí una cosa que decía Chang, que es un teórico del desarrollo económico, que decía algo así como la lavadora cambió el mundo más que Internet, ¿no? Y lo decía en el sentido de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y si lo ato con un poco esto que traíamos en Uruguay, creo que en ese sentido, en realidad, como todas estas políticas que se desarrollan y la posibilidad de tener, por ejemplo, un robot, llamémosle lavadora, que es lo que conocemos hoy, mañana no sabemos cómo se va a llamar, pero que permita ciertas actividades del hogar, automatizarlas y que la población pueda conseguir mejores fuentes de trabajo,
creo que en ese sentido Bueno, pero eso, puede haber alguna cosa. Eso revolucionó todo, justamente. Liberó un montón de horas a las mujeres, hizo que las mujeres entraran al mercado laboral. Hoy día ya con un sueldo no te da para mantener un hogar. O sea, sí, digo, no sé si decís, bueno, la lavadora entró, cambió todo y todo bien. No, Hay cosas muy malas, no es todo bien, pero sí cambió. No, digo que en términos de comparación, lo que... Si hablan con sus lo abuelas que- saben que el microondas Claro. cambió más vidas que cualquier otra cosa. Bueno, por eso. Que es un poco lo que dice este desarrollo este pensador del desarrollo económico, que es, en realidad, cuando uno ve los cambios, lo que cambió el mundo del trabajo se debe más bien a cosas que facilitaron el La tiempo reducción en el hogar, ¿no? La reducción del trabajo doméstico, tal cual. La reducción del Sí. trabajo no Nisek- remunerado. Ni es hablar decir, de la colectivización del trabajo También, doméstico, pero porque podría también ser una lavandera Nisek comunitaria. también advierte que con Helen, que es la escritora, en fin, hay un texto muy interesante que Sobre hace el ocio. toda una historia de cómo se simplificó mucho las horas de trabajo doméstico, cómo pasan de 16 a 4 en promedio, pero eso se vuelve desde el 1800 hasta el 2000. Quiero ver quién hace 4. Sí, claro. Con hijos, quiero ver. No, bueno, está. Pero cómo eso en realidad no termina mejorando en mejores ingresos para un hogar, sobre todo luego del 70, Bretton Woods y demás. Entonces, yo creo que la discusión de fondo es si la tecnología y los avances tecnológicos se vuelcan para el beneficio de la humanidad o si se vuelcan para la acumulación de riqueza de unos pocos, como siempre, ¿no? Por eso, pero si los estados no interfieren, va a ser de unos pocos. Sí, estamos de acuerdo. La regulación, Por favor. la Sí, famosa sí, regulación. sí. El libro es Después del trabajo, es de Helen Hester. Helen Hester, que es la escritora de algo feminismo, ¿cómo es? En fin, pero está. Después del trabajo, que lo escribe Nisek. Con Helen Hester, sí. Y con fue mi lectura de verano, me quedé en la página 120 y llegué hasta al año 1980. Porque sos casi licenciado en filosofía y sos Sí, casi claro. lector de este libro. Y porque se lo presté a Natia ahora y no lo terminé. Bueno, en fin. ¿Un autor vivo para recomendar? ¿De economía o de Economía, general? política. Y bueno, yo estoy siguiendo bastante a este pensador del desarrollo económico, que es un surcoreano, Ha-Joon Chang, que es interesante, tiene como muchas críticas a lo que es el neoliberalismo. Es más bien un post-keynesiano, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tiene como... escribe muy lindo, por decirlo de alguna manera, y sencillo. A mí me gusta la gente que escribe como sencillo. ¿Cómo se deletrea el nombre de él? Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang, bueno. Así La lo salsa deletreo. gochujang, Imagínate más lo o que- menos. Si no lo deletrea. Buenísimo. Fede, para cerrar el ping-pong, ¿socialismo o poscapitalismo? Creo que tengo que decir socialismo por mis jefes. Está muy bien. Parpadeas. Y la otra, ¿qué pasa si cruzás a... ¿qué queda si cruzás a un conejo con un pitbull? Un No, pitbull. bien. Muchas gracias, Federico Araya, director nacional de empleo. A Marcos le regalaron Pepe Muleiro. Es la mejor espectacular. existencia. Y estuvo leyendo eso desde que sacaron el libro del post-trabajo, se queda Sí, leyendo sí, eso. no. Pepe pero Muleiro hace varios- lo leía para dormirme cuando era niño. Me encantan los chistes gallegos, pero de que soy chico. No, se nota. Buena lectura. Cancelado, Helen cancelado. Hester leyó en verano, Pepe Muleiro. Pero bueno, chicos, ¿les pasa que a veces cuando ven una casa, llegan, los invitan y dicen, acá haría terrible asado? Tal cual. Sí. Y después te pones a pensar y decís, la verdad que quiero un parrillero, quiero un patio, quiero un cuarto extra para poner mi guitarra. Porque bueno, soñar una casa es una cosa y construirla es otra. Pero para empezar a construir tu casa tenés que entrar a bhu.com.uy o llamar al 1911 para empezar a dar ese paso. Con BHU podés financiar la construcción de tu vivienda en cualquier punto del país. Informate, de vuelta en la página o en el 1911. Carnaval.
Todo el año es carnaval. Nosotros nos despedimos y nos vemos el martes próximo. Mañana hay buffet sentimental con Sí. Fer, con Irene Ichus. A las 9, nos vemos acá. Chau, En el chau. canal. Chau, chau.